este año creo que se escucha menos canciones navideñas. ¿Será por coronavirus? Ah, no sé, en Navidad, ¿qué cosas se recuerdan? Papá Noel, tres magos, ¿no? A ver, vamos a ver un pasaje, una foto, Pastor Juan, ¿sí? Ah, bueno, en la Biblia habla de visita de magos a Jesús, ¿no? ¿Y cuántos magos visitaron? Tres, ¿verdad? ¿Quién dice? ¿Dónde dice? Sí, en la Biblia no dice. No dice. ¿Desde cuándo empezaron a decir fueron tres magos? En los primeros tiempos dijeron que eran 12 magos, por la tradición, ¿no? Hay una leyenda, ¿no?, que decían que eran 12 magos y luego dijeron tres, porque aquí aparece tres regalos, ¿no? Tres regalos. Por eso quedaron tres magos, pero en realidad no sabemos cuántos magos eran, ¿no? Porque la Biblia no dice. Tal vez eran mucho más. Y también después dijeron que eran estos reyes, magos, ¿verdad? Reyes. Por eso aquí tienen coronas. Y también, ¿no? Eso es leyenda, porque la Biblia no dice que eran leyes, magos. No son leyendas que vienen, ¿no? Diciendo uno al otro. Otras cosas que también nos confunde un poco este tipo de fotos, imágenes, es, a mí también, ¿no?, me costó entender, ¿no?, porque la lectura me ayudó, estudio de este trasfondo con libros, me hizo entender que muchas veces las fotos, imágenes que estamos muy familiarizados, no es real, ¿no? No eran tres magos, no sabemos cuántos, no eran reyes tampoco, y otro que nos confundió es cuando los magos visitaron a Jesús. ¿Cuánto tiempo tenía Jesús de nacimiento? ¿Qué edad tenía Jesús? Horas. Recién nacidos. Bueno, eso es lo que tenemos en mente, ¿no? Pero si leemos una y otra vez, nos damos cuenta de algo diferente. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, ¿no? Vamos a ver Lucas capítulo 2. Aquí habla nacimiento de Jesús, ¿no? Si vemos capítulo 2, versículo 8, ¿sí? En la ciudad de Belén cuando nació Jesús había pastores, ¿no? Pastores pastoreando, ¿no? Y los ángeles apareció ante los pastores, y les avisó nacimiento de Hijo de Dios, ¿no? Y le dijo que vayan a ver ese niño. Y le dio señal para que puedan identificar. ¿Y cuál era el señal? ¿En qué versículo está? 7. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces el niño está en un pesebre envuelto de pañal y lo dice a los pastores. ¿Dónde está? 12. Ahí está, en el 12.
Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Recuerdan? Entonces nosotros cuando pensamos la visita de mago, visita de pastores, estamos pensando en un establo, ¿sí?, con pesebre, el niño Jesús recién nacido acostado en el pesebre. ¿Recuerdan ese? Y hemos visto tantos dibujos, ¿no?, fotos, ¿no?, de ese Jesús acostado en pesebre, ¿verdad? Pero los estudiosos, ¿no?, dicen que en Lucas aquí el nacimiento de Jesús es un niño recién nacido, y cuando habla de niño en idioma griego, ¿no?, la Biblia está escrito en idioma griego, ¿verdad? Y nosotros usamos traducción de griego en español, la palabra niño aquí, ¿sí?, está escrito con brepos en griego, brepos. Y brepos significa niño, pero niño muy chiquito, ¿sí? Baby, bebé, niño bebé. Cuando hablan de bebé, usa esa palabra, brepos. Y el niño de San Mateo, capítulo 2, volvamos a Mateo. En San Mateo capítulo 2, versículo 9, 11, 13, 14, ahí aparece muchas veces la palabra niño, y esta palabra niño usó diferente palabra en griego, usó paidion, brepos y paidion, ambos indica niño, uno en lactante, ¿sí?, infantes, otro un niño un poquito más grande, ¿no?, chiquito, ¿verdad? Por lo tanto, es diferente. Pero en español todo lo traduzco niño, entonces nos confunde un poquito. ¿Qué es lo que quiero hablar a ustedes? Es que muchas fotos que estamos muy familiarizados, ¿no?, nos quedó y nos influencia y trae mal entendimiento, ¿no? Uno de ellos es que fueron 3 magos y en realidad inclusive le pusieron nombre. Estos magos tienen nombre, le pusieron, yo tengo sus nombres, a ver. Uno es Gaspar, otro es Melchor. ¿Cómo sabes? ¡Wow, hermano! Uno es Gaspar, otro es Melchor y otro es Baltasar. Le dieron nombre. Con el correr del tiempo, algunos cristianos, ¿sí?, le dieron nombre y dijeron que uno era de color negro. Así. Pero la Biblia nos dice, ¿no?, esto es una leyenda de los cristianos. Así que todas estas tradiciones, leyendas, nos evita un poco un buen entendimiento de nuestra parte, ¿sí?, en la Biblia. Porque si leemos bien, encontramos algo un poco que nos cuesta entender. Por ejemplo, los magos vinieron y ellos vieron una estrella, ¿verdad?, como señal. Entonces ellos siguieron la estrella. Llegaron a Jerusalén, pero ahí desapareció la estrella. Entonces ellos fueron al rey preguntando dónde nació el rey de judíos. Y el rey Herodes quedó bien sorprendido, ¿no? Porque él es el rey y dice que nació un rey judío. Él era un buen rey, entre comillas, porque hizo muy buenas obras
trajo, políticamente hizo bien, ¿no? Levantó templos, reconstruyó templos, hizo muy buenas cosas para el país, aunque él era violento también. Él es un buen político, él no es judío, sino él es edomita, Edom. ¿Suena Edom? Veo que Jacob, Isaac tenía dos hijos mellizos, uno era Esaú y otro era Jacob. ¿Sí? Israelitas son descendientes de Jacob, ¿no? Y Esaú los edomitas son descendientes de Esaú. Entonces, rey Herodes no es origen israelita, ¿no? Él es edomitas, pero él ganó favor de emperador de Roma, ¿no? y lo puso de rey, ¿no? Sin ser judío, llegó a ser rey de judío. Por lo tanto, aunque para ganar corazón de israelitas, él hizo muchas cosas para los israelitas, levantando, como dije, ¿no? Templos, haciendo buenas políticas. Pero siempre tenía un poco de inseguridad, porque él no es pura sangre israelitas, ¿no? Él sino era edomitas. Y él escucha de que nació un niño rey judío. Por lo tanto, él se alarmó, ¿verdad? Volviendo un poco al tema anterior, ¿no? Los magos vieron magos. Los magos no son los magos que hacen magias, sino, sí, les llamaban magos en aquel tiempo, los estudiosos, doctores, sobre todo aquellos que estudiaban las estrellas, ¿no? Astronomías, ¿no? Y ellos veían estrellas y había una estrella especial, ¿no? Entonces le llamó atención y siguió. ¿Pero por qué siguió? De esto explican algunos otros eruditos que Israel es un país muy sufrido, tuvo muchas invasiones. Entonces hubo invasión de asirio, babilonio, persia, griego, romano, hubo mucha invasión. Entonces, para preservar su vida, muchos salieron del país. Unos 300 años antes de Jesucristo, ¿sí? Grecia, el Alejandro Magno, ¿sí? Conquistó casi todo el mundo en aquel tiempo, también en Egipto. Entonces, en Egipto había muchos griegos y había también muchos israelitas también ahí. Israelitas de primera generación, segunda, tercera, cuarta generación, que cada vez hablaba menos hebreo. Entonces también hubo necesidad de traducir la Biblia en hebreo, en griego, porque hay mucha generación que nacieron en Egipto. Así nació una Biblia que se llama Septuaginta. Es la primera traducción de Biblia hebrea en griego. Estoy mareando, ¿verdad? ¿Me están siguiendo? Lo que quiero decir es que había muchos judíos fuera de Palestina, porque hubo muchas invasiones. Había mucha gente en Egipto y muchos también en Babilonia, en Asia. En el año 1994, cuando nació David, yo fui a Corea para hacer un examen de equivalencia de médico. Como yo soy tímido, estando en Corea, en medio de multitud de coreanos, hay tantos coreanos por todos lados. Corea es un país chico y mucha población. Y yo estaba ahí, y yo sé hablar bien coreano. Sin embargo, yo no hablaba coreano. Ahí me di cuenta que era tímido. Estoy en medio de coreano, pero no hablaba coreano, por mi timidez. Una vez andaba en subway, entré, ¿no? En subway. Y de repente escucho un idioma que es muy familiar, español. Entonces, porque en Corea hablando español es algo raro, ¿verdad?
y vi, había latinos, 2 latinos. Yo tímido me fui y hablar, ¿ustedes de dónde vienen? No, yo inicié la palabra, yo estando 3 meses en Corea, no sé cuántas palabras dije en coreano. Wow, soy tan tímido, pero encontré latinos y creo que eran colombianos, no me acuerdo bien, pero creo que eran colombianos. Entonces estuvimos hablando, estaba tan gustoso de encontrarme un latino. Así que hay latinos en Corea. Son de Los Ángeles son 12 horas de avión, está casi otro lado de Estados Unidos. Hay latinos por todos lados, hay coreanos por todos lados. Había israelitas, judíos por todos lados. Y unos se creen que los judíos diásporas llegaron a hablar la profecía sobre Mesías a diferentes países también. Y los magos escucharon esas profecías. Y ellos, observando las estrellas, vieron las estrellas y pensaron en Mesías, en la profecía. Cuando de repente aparece Juan Bautista hablando, predicando el Evangelio, todo el mundo preguntaba, ¿eres tú el Mesías? ¿Sí? La gente estaba esperando al Mesías. ¿No? Por lo tanto, ¿sí? Los judíos que estaban en diáspora, ¿no? Dispersados, hablaban de Mesías. Va a venir Mesías, va a venir Mesías. Y los astrólogos, viendo una estrella especial, seguramente ellos pensaron, este debe ser la profecía de los judíos, debe ser. Y ellos prendieron un viaje, decidieron seguir esas estrellas. Seguramente la curiosidad, ¿no? Pero, ¿sabe cuánto duró ese viaje? Ellos no abandonaron después de un par de días. Lo que yo noté aquí, estudiando libros, ¿no? Estuve estudiando de pasajes. Mis hijos me dicen, papá, ¿por qué está tantos tiempos en la iglesia ahora? Sale a la mañana y regresa a la noche. Ayer regresé como 9:30 de la noche. Estuve aquí, estudiando, leyendo libros. Y me interesó un artículo que escribió sobre este pasaje. Dicen que los magos, ¿no? Llegaron cuando Jesús tenía 1 año y medio aproximadamente. No es que cuando ellos llegaron a Jerusalén cuando Jesús nació y vieron recién nacido, sino ellos creen que Jesús tenía aproximadamente 1 año a 1 año y medio. ¿Por qué? Porque por lo que dije, ¿no? Los verbos, griegos que usó para hablar del niño son 2. Uno es prepos, que refiere a los baby, ¿no? Infantes, y otro es paidion, niños. Son diferentes griegos. Otro, recién vimos en Lucas, Jesús estaba en un pesebre, estaba en el establo. Pero ¿dónde estaba Jesús cuando los magos visitaron a Jesús? ¿Dónde estaba? San Mateo, versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Dice, al entrar, ¿en dónde? ¿A dónde? En la casa. Jesús estaba en la casa aquí, no en establo, no estaba en pesebre. Otro. Entonces, el rey Herodes estaba un poco inquieto, porque escucha que nació un rey judío. Él es edomita, entonces se inquietó, ¿no? Y le pide a los magos, vayan, porque el rey pidió que viniera todos los sabios, ¿no? Expertos en las palabras. Entonces llamaron sacerdotes, llamaron escribas, y le dijeron, dice que nació el rey de los judíos. ¿Dónde tiene que nacer? ¿Dónde nació? Ellos dijeron, según la profecía, dice que va a nacer en Belén, según la profecía.
Claro, hay profecías sobre el nacimiento de Jesús. ¿Dónde está? Está en Miqueas capítulo 5, versículo 2. No lo vamos a buscar, pero ya sabemos, y aquí repite ese versículo, ¿no? El versículo en Mateo capítulo 2, versículo 6, ahí dice, de Miqueas 5, 2. Los expertos de la Biblia sabían dónde iba a nacer Mesías. Es en Belén. Entonces dijeron, rey, en Belén va a nacer Mesías. Entonces, rey Herodes le dice a los magos, vayan a Belén, ahí debe estar. Y cuando encuentren, avísame, yo también quiero ir a adorarlo. Así dijo rey Herodes, ¿verdad? Entonces los magos fueron y encontraron a Jesús. Pero ellos en el sueño apareció ángel y le dijo, no vuelva a Herodes, sino vayan por otro lado. Así que los magos no regresó. Cuando no regresa los magos, ¿qué hizo Herodes? Se enojó. ¿Y qué ordenó? Matar a los niños. ¿Pero de qué edad? ¿Recién nacidos? No. Debajo de 2 años. ¿Pero por qué debajo de 2 años? Mire, otra pista. Versículo 7. ¿Puede leer, hermana Teresa? Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Gracias. Entonces, rey Herodes preguntó a los magos, ¿cuándo apareció por primera vez la estrella? ¿Cuándo apareció? Ahí él calcula, si apareció en aquel tiempo, más o menos debe tener tanta edad. Así que cuando él ordena matar todos los niños, le dijo menor de 2 años, no recién nacido, ni de 6 meses, ni de 1 año, sino indicó específicamente menor de 2 años. ¿Por qué? Porque los magos le dijeron, hemos visto la estrella por primera vez tal día, hace tantos días. Así que ordenó matar menor de 2 años. Entonces, teléfono. Dice correcto. Entonces, por todo lo que dije, ¿no? lo recibe, lo encuentra en la casa, no en establo, en pesebre. ¿Sí? Herodes mandó a matar niño menor de 2 años. El idioma niño en griego que utilizó es diferente, es paidion y no era prespos. ¿No? Por toda esta razón, uno calcula que Jesús tenía 1 año a 1 año y medio. No sé si ustedes vieron algún otro dibujo, María cargando un niño un poco más grande, no recién nacido, sino un niño un poquito más grande. ¿No? Así que es probable que Jesús no era recién nacido, sino tenía más de 1 año. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando de todo esto? Para hablar de magos. Mire, si Jesús tiene más de 1 año, significa que ellos cuando vieron la estrella y partieron el viaje tardó como 1 año. Porque el rey Herodes preguntó, ¿cuándo lo vieron la estrella? Así que ellos estuvieron viajando, siguiendo las estrellas. Y duró como 1 año o más tal vez. Ellos, ¿por qué siguieron? ¿Cuál era el objetivo, propósito de ese viaje? ¿Cuál era el propósito? Adorar. No fue simplemente la curiosidad, sino ellos tenían un propósito específico que dice versículo 1, ¿verdad? Versículo 2. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Los magos vieron las estrellas y se dieron cuenta de las profecías que han escuchado de los judíos dispersados, posiblemente, y ellos decidieron partir un viaje de aventura
tuvieron que dejar sus familiares, su trabajo, un viaje que no sabe por dónde tiene que comenzar, ¿no? Siguieron las estrellas, tardaron mucho tiempo, mucho gasto de dineros, tal vez tuvieron que cruzar montañas, cruzar ríos tal vez, o tal vez también navegaron por el mar, no sabemos qué. ¿Por qué tantos sacrificios? Porque ellos querían ver Mesías nacido. Y llevaron regalo también. Eran oro, incienso y mirra. Ellos eran personas mayores de edad, seguramente. Y vieron al niño y doblaron sus rodillas y adoraron. Así que, ¿por qué comenzó esa aventura? Para recibir al niño Jesús. Ellos arriesgaron, sacrificaron, hicieron todo lo posible durante un año más o menos aproximadamente de viajes. Bueno, viajar ahora tal vez no es tan difícil, ¿no? En auto, en avión, en barco, pero estamos hablando 2000 años atrás. Pudo haber encontrado ladrones, ¿no? Hambres, enfermedades, pero ellos no dejaron, sino continuaron para encontrar al Mesías que nació, para adorarlo. Interesante la reacción de 3 personas. Primero, el rey. Él piensa inestabilidad de su posición, ¿no? Él tal vez puede perder su reino. Así que está inquieto, está preocupado, inclusive violento, mandando a matar todos los niños en menos de 2 años. En vez de alegrarse porque nació el Salvador, en San Mateo 1:21 dice, dará luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Así dice, ¿no? Él salvará a su pueblo de su pecado. Es un Mesías que viene a morir para salvar a nuestro pecado, de nuestros pecados. Pero este rey, queriendo preservar su puesto, ordenó matar todos los niños menores de 2 años. Hay otro grupo de personas. Ellos sabían la profecía. Ellos eran expertos en la palabra de Dios. Los sacerdotes y escribas. Cuando nadie sabía dónde iban a nacer, ellos dijeron, en Belén van a nacer, porque así dice la palabra de Dios. Ellos son expertos en la palabra, son religiosos. Sin embargo, ¿cómo ellos reaccionaron al enterar que nació Mesías? Indiferente. Sabían nacimiento, pero ellos no fueron a recibirlo, menos adorarlo. Eran indiferentes. Pero estos magos vieron la estrella. La estrella es un señal de Dios, por supuesto. Dejaron todo lo que estaban haciendo y siguieron el señal de Dios. Sacrificaron, esforzaron, dieron la prioridad. ¿Por qué? ¿Para qué? Para recibirlo, para adorarlo. Donde estuvo Jesús en Belén, dicen que después los cristianos levantaron una iglesia ahí. Y esa iglesia tiene una característica especial. Para entrar a esa iglesia, todo tiene que agacharse porque tiene en la puerta, en la entrada muy bajo.
Hicieron la entrada así. Así tiene que entrar a esa iglesia. Y lo hicieron a propósito. Para entrar a esa iglesia, todo el mundo tiene que agachar, inclinar. Los magos prendieron un viaje, ¿no?, siguiendo las estrellas para agacharse ante Jesús, para adorarlo. Estamos 2 años en pandemia. Pensábamos que más o menos después de 1 año vamos a estar bien, pero continuamos con pandemia. No sabemos cuándo va a terminar. Algunos tienen dificultad en trabajo, otros de salud. Muchas cosas inciertas. No sabemos cuándo va a mejorar la situación, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje que yo quiero compartir hoy con ustedes a través de los magos que visitaron a Jesús? Yo estaba pensando, los magos vieron la estrella y siguieron, partieron un viaje de aventura, ¿no? Yo, hoy, 2021, también veo señal de Dios. Señal de Dios. Dios me habla de aquí, de su Hijo. Aquí hay señal de Dios. Y vine hoy a la iglesia con mismo sentir. Venimos para adorar a Dios. ¿Amén o no? Amén. ¿Venimos para adorar a Dios? Sí. Hubo muchos indiferentes. La gente no le interesan las cosas. Muchos vieron una estrella que brillaba más, pero los magos lo siguieron. Otros no sabían qué significaba eso, ¿verdad? O sabiendo, haber escuchado la novedad de que el niño nació, pero no le prestaron atención, fueron indiferentes. Pero los magos vinieron, agacharon y adoraron. Por eso, lo que quiero decir es esto, hermanos. Dios tocó nuestro corazón. ¿O no? Nos tocó nuestro corazón. Nos hizo despertar espiritualmente. Y nosotros estamos siguiendo al Espíritu Santo. Sí, nuestro viaje es un poco incierto, es aventurarse, porque no se ve en carne y hueso, ¿no? Es espiritual. A veces, para algunos, ¿sí?, no dudamos también. ¿Será de verdad? Pero esto es señal de Dios. Nos está guiando. Y como los magos siguieron hasta encontrarse a Jesús, yo quiero seguir esta señal de Dios junto con ustedes. Sigamos esta señal. Amén. Amén. Con fe. No solamente con fe, sino ellos vinieron cuando encontraron a Jesús, ¿qué sentían ellos? Mire lo que dice aquí, versículo 10. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. ¡Aleluya! Este es el sentir que debemos sentir ahora aquí, porque estamos ante la presencia de Dios. Aquí vamos a regocijarnos. ¡Aleluya! Jesucristo vino y Él no está muerto, Él está vivo, ¿no? Así que regocijemos junto con Él. Que este señal sea algo real y que nos ayude, ¿no?, a continuar nuestra navegación, la vida de peregrinaje. Amén.